Hola, bienvenido. Hoy te quiero contar la historia de Martina. Martina es una hermosa guitarra que había sido construida por uno de los luthiers más famosos y creíbles de la historia. Toda su familia había sido construida por este mismo luthier, Don Dionisio. Algo particular de las guitarras de Dionisio es que eran guitarras construidas para traer placer a todos quienes los escucharan. Por alguna razón, la familia de Martina, la familia de Miel, tenía una regla. Y la regla era: no tocarás los sonidos más graves. Porque los sonidos más graves son sonidos oscuros, tenebrosos y dolorosos. Solo tocarás aquellos sonidos agudos, aquellos que traen alegría, dulzura. Esos son los sonidos más amorosos y más gozosos. Eventualmente Martina tocaba por error sus notas graves y se sentía muy mal. Iba caminando y sus cuerdas, con el viento o por el chocar con las cosas, sonaban, sus cuerdas más graves sonaban y ella se sentía muy ansiosa, se preocupaba de que lo hubiesen escuchado en algún lado. ¿Por qué? Porque ninguna guitarra de la familia Miel tocaba esas notas graves tan tenebrosas, oscuras y dolorosas. Eventualmente Martina, en sus andares por las tarimas y los conciertos, conoció a un bajo. Un ser construido de tonos graves, Don Bass. El bajo sentía que los sonidos graves eran el susurro de los ángeles al querer enamorar y seducir. Eran los sonidos más potentes para poder conquistar. Y claro, también añoraba el poder experimentar los sonidos más agudos, porque le habían dicho que eran sonidos dolorosos, amorosos y dulces. Pero él se sentía muy triste porque no alcanzaba con todo su cuerpo a tocar los sonidos más agudos. Su cuerpo, su construcción, su naturaleza no se lo permitía. Así que alguna vez le dijo a Martina: afortunada tú, Martina, que tienes todos los sonidos disponibles. Atrévete a usarlos. Ve en búsqueda de los sonidos graves y permítete encontrar el susurro de los ángeles al interior de aquello que percibes como tenebroso, oscuro y doloroso. En las noches, Martina empezó a experimentar a escondidas con todos esos tonos más graves. Y se empezó a dar cuenta que dejaban de ser tan tenebrosos, dolorosos y oscuros como la familia de Miel decía. Empezó a escucharlos con conciencia y notó que al tocarlos generaba una armonía con la dulzura, el amor y el gozo, y podía alcanzar la fascinación de la danza que hay entre el dolor y el gozo, entre la luz y la tiniebla, entre lo oscuro y lo dulce. Martina ahora se sentía completa, se sentía plena y por fin descubrió la razón por la cual nunca antes había sido feliz. Te dejo que te dejes conectar con la historia. Fíjate cuáles son los elementos que te generan mayor fascinación, qué conclusiones sacas de ellas. No te voy a decir cuál es la enseñanza que trae esta historia, porque como te digo, cuando yo cuento una historia y cuento la moraleja, destruyo la historia, rompo la voz interior de alguien. Así que cuando uses una historia, simplemente déjala ahí. Déjala, que la historia es como una especie de semilla que tú dejas en la tierra, y la tierra viene siendo tu mente. Y esa semilla empieza a moverse, y a medida que esta mente empieza a relacionarse con el mundo, va a usar esa historia como una herramienta para poder interpretar algunas cosas que le vi. Más adelante, quizás en 1, 2, 3 días, vas a acordarte de esta historia con algo que te pasó en el día y vas a afianzarla y vas a decir: quizás era esto lo que le pasaba a Martina. Bien. De esta historia te la quiero traer a ti para darte unos tips más sobre cómo persuadir contando historias, lo importante que son las historias en la psicología. Aquí traemos una metáfora y tenemos varios elementos. Primero, en la metáfora es importante generar isomorfismos. Piensa, ¿quiénes pueden ser estos personajes? ¿Quién
¿Qué puede representar Martina en tu vida? ¿Qué puede representar los tonos graves y qué puede representar los tonos dulces? ¿Y quiénes son los representantes de la familia de miel? Pues obviamente digamos que podría ser tu familia o quizás sean otros lugares. ¿Quién sería el representante del luthier? ¿Quién sería el representante del bajo? Estos son isomorfismos, es decir, cosas que yo puedo igualar a la experiencia. Cuando crees una historia y entiendas, por ejemplo, estás tratando de conocer a alguien, puedes crear una historia en donde generes isomorfismos entre esa persona y otros personajes. Es muy potente antropomorfizar los objetos. Cuando usamos una metáfora con objetos, es muy potente darle situaciones o vivencias humanas, porque nos queda más fácil proyectarnos hacia allá que verlos en otros sujetos. Por eso Disney genera tanto impacto con sus historias de animales, con sus historias de objetos animados, juguetes animados, etc. Porque antropomorfizar los objetos o los animales genera un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque los objetos cargan una historia, cargan una simbología. La simbología de la guitarra, en este caso, es una simbología de armonía, de música, de arte, ¿sí? Y si tú asocias esta simbología del arte con las personas, empiezas a entender que todos los seres humanos quizás tenemos habilidades creativas, habilidades de armonía, etc. Puedes sacar infinidad de aprendizajes o puedes usar esta historia para infinidad de objetivos, para trabajar el tema de la autoestima, para trabajar el tema de la armonía entre mis defectos y mis cualidades, para trabajar un montón de cosas. Y aún así, la experiencia de quien la escucha es la que realmente importa. Entonces, tenemos el antropomorfismo, tenemos el isomorfismo y finalmente tenemos personajes importantes como un creador. Eso es supremamente importante en una historia, alguien que sea como la figura que le da vida a todo, porque nosotros en nuestra psicología tenemos la tendencia a creer que hay alguien que le da vida a todo. Tenemos la figura de la familia, que es la representación de los mandatos culturales o los mandatos familiares, y tenemos también al bajo. El bajo es lo que llamaríamos en las historias el maestro. Siempre es importante tener un personaje que genere conciencia, que te salpique de algo que te deje pensando. Y finalmente tenemos el elemento de la transformación. La transformación es lo que permite que yo me conecte con la historia. Y bueno, atendiendo el llamado de más historias, los dejo por ahora y nos vemos la próxima semana con más psicología de la seducción y de la persuasión. Hasta luego.